¿Tenemos altar aquí en Comunidad Apostólica? ¿Tenemos altar? ¿No? ¿Nada más púlpito? ¿No nos haría falta un altar? ¿No se vería más bonito? De acuerdo con la parte de la carta a los Hebreos que estamos leyendo, el cristiano tiene 3 altares. Pero antes de hablar de los 3 altares, vamos a ver cuáles no son los altares. Cuáles no son nuestros altares. Y en el versículo 8 comienza diciendo: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Aquí nos habla del primer altar, el altar del sacrificio. Pero nos dice que nosotros tenemos un altar del que no pueden comer los sacerdotes del culto arónico. Y eso es de llamar la atención. Recuerde que el autor de la carta no está tratando un tema nuevo que no tenga relación con lo que hemos dicho. Le voy a pedir que haga conmigo un ejercicio de unificación del tema, así como de panorama de la totalidad. Acuérdese que nos decía: no abandonen sus congregaciones, no se dejen de reunir, porque necesitamos estimularnos al amor, a las buenas obras, y aquel día se acerca, aquel día difícil en que una amenaza, un peligro serio, es la apostasía. La apostasía que puede darse en respuesta a no querer sufrir el martirio, como nos acaban de compartir. Pero también la apostasía derivada de las doctrinas falsas. Si usted se fija en el verso 9, comienza exactamente así: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Y para no dejarnos llevar de diversas doctrinas extrañas, pues nos acaba de decir en el verso 7 que consideremos a nuestros pastores. Todo esto está conectado con la prueba que vive el creyente, porque también la prueba nos puede llevar al desaliento. Que usted diga: pues yo ya no creo nada porque ya le pedí a Dios y no me contesta, ya le pedí salud y no me sana, ya le pedí que no se muriera mi hijo y se murió, ya le pedí trabajo y sigo sin trabajo. Entonces, esto es pura mentira, ya no creo en Dios. Y para que no nos desanimemos en la prueba, nos explicó el capítulo 10 que apartarnos de Dios después de haberlo conocido puede ser terrible. Nos esperaría un terror de fuego y de juicio. Y luego nos da una lista de personas que tuvieron pruebas, pero siguieron creyendo. En esa lista hay unas personas que recibieron respuesta tal vez pronto, otras que esperaron años, y otras a las que su fe más madura les permitió sufrir, morir, ser perseguidos y no ver la respuesta. Y al cabo de toda esa lista, de toda esa nube de testigos que nos puso como ejemplos para no dejar la fe,
nos pone el modelo. Más allá de toda esa lista, hay un modelo superior y ese modelo es Cristo. Y decía, puestos los ojos en Jesús. El que sufrió más que todos. El que no tenía por qué sufrir, pero sufrió por los pecadores. Y entonces, insiste la carta, cuando estemos en pruebas, pensemos en estos testigos de la fe, pongamos los ojos en Jesús y consideremos que Dios, como un padre, a veces permite que el dolor y la prueba sean nuestra disciplina a fin de que podamos madurar. Y en todo esto vuelve al tema de la congregación y dice, permanezca el amor fraternal, sean hospitalarios, visiten a los necesitados, acuérdense de los presos y de los maltratados. Entre ustedes, entre la comunidad, es honroso el que ustedes se casen, pero cuídense de manchar a la comunidad y a sus propios cuerpos con la fornicación y el adulterio. Y luego nos insiste como una parte importantísima de la congregación, el hecho de que reconozcamos a los que nos presiden en la obra. No solo los pastores en sentido estricto, sino los profetas, los evangelistas, los diáconos, las hermanas que ayudan. Y es el 7 que ya leímos, acordaos de vuestros pastores. Acordaos, decíamos, quiere decir obedecerlos, reconocer su autoridad. ¿En qué estriba? La autoridad de los que tienen una tarea en la iglesia. De acuerdo con el verso 7, en dos cosas. Que os hablaron la palabra de Dios. Si el que me pide algo, el que me aconseja, el que me enseña, me habla la palabra de Dios, entonces estoy obligado a escuchar y a obedecer. Si no me habla la palabra de Dios, no. Si me dice, bueno, eso no está en la Biblia, pero a mí me lo acaba de revelar Dios, despreocúpese. Es que la Biblia no está bien traducida. Es que se perdieron partes de la Biblia. Es que por ahí habla de 7 truenos y no se escribió lo que dijeron, pero yo sí sé lo que dijeron los 7 truenos del Apocalipsis. Es que por ahí Jesús se apareció 40 días después de la resurrección y enseñó secretos a los discípulos que a mí el Espíritu me ha revelado. No le crean. La autoridad del que predica y el que enseña está si habla la palabra de Dios. Y segundo, considerad cuál sea el éxito de su conducta, es decir, su carácter y conducta. Si el que nos preside ha malentendido la autoridad y cree que es un señorío por el cual puede ejercer su voluntad pasando por encima de la libertad, de la dignidad de las personas, si quien está al frente se pavonea precisamente como un pavo real, porque él es el siervo del Señor, entonces no tiene autoridad. La autoridad no se exige, no se pelea y no se tiene que estar recordando, porque hermanos, yo soy su autoridad, ¿no? La autoridad es espiritual y si existe, Dios la respalda. Y si es auténtica, tiene 2 maneras de hacerse manifiesta. Hablar la palabra de Dios y tener una conducta madura en el espíritu, que quiere decir humildad, amor, bondad, mansedumbre. Eso. Y recuerde que el verso 17 insiste en que nos sujetemos a los pastores porque ellos velan por nuestras almas y han de dar cuenta. Hasta ahí se queda el verso, pero creo que es obvio. ¿A quién le van a dar cuenta? A Dios. ¿Cuándo le van a dar cuenta? Cuando estemos ante su presencia. Y decíamos, el Señor no va a pedir cuentas de las chivas locas, pero sí de las ovejas. Entonces usted tiene que ser oveja y no chiva brincadora, que no obedece, que se brinca el redil y que en vez de comer pastos verdes, se va a comer allá la hierba mala.
a veces muy mala. Entonces, el Señor nos ha de pedir cuentas, pero entre esos dos versos referentes a los pastores, el 7 y el 17, tenemos el tema de los 3 altares. No crea que ya se me olvidó el tema, ¿verdad? Lo que le pedí es que veamos el panorama de la carta a los hebreos. No dejen sus congregaciones. Hay pruebas, hay doctrinas falsas. Sigan el ejemplo de los que creyeron en las pruebas. Pongan sus ojos en Jesús. Sujétense a sus pastores. Como que va claro, ¿no? Y entonces, después nos dice en el verso 8, Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues tiene mucho que ver, porque el tema central de la carta a los hebreos es la superioridad de Cristo. La superioridad de Cristo, además, como inmutable. Inmutable quiere decir que no cambia. Y el verso 8 dice, Jesucristo es el mismo, no cambia. Ayer, hoy y por los siglos es una manera de decir, eternamente es el mismo. Ese es un atributo divino, se llama la inmutabilidad. Si Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, pregunto si Jesús es divino. Todo lo que no es divino es criatura. Y todo lo que es criatura es mudable. Solo Dios es inmutable. Si Jesucristo es inmutable, Jesucristo es divino. Y con razón la carta nos hablaba de que Jesús es superior a los ángeles. ¿Los ángeles son mudables? Sí, porque un día fueron creados, luego antes no existían. Algunos se rebelaron, entonces de que cambian, cambian, ¿verdad? Jesucristo era superior a Moisés. ¿Moisés es mudable? Moisés se murió. Superior a la ley. ¿La ley es mudable? La ley tuvo un origen. Superior al sábado. Superior a la tierra de Canaán. Superior al sacerdocio, a los sacerdotes del orden de Aarón. Superior a los sacrificios de los borreguitos. Superior al tabernáculo. ¿No lo trató todo eso la carta? Todas esas cosas son mudables, son finitas, son terrenas. Por tanto, Jesucristo es divino, inmutable, divino. Jesucristo es superior al templo. Y por eso nos dice inmediatamente después, no se dejen llevar por doctrinas extrañas y diversas. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. Cuando se imparte la clase de apologética, que quiere decir la defensa, en este caso del Evangelio, se procura pues explicar lo que creen algunos grupos que no se consideran propiamente cristianos, y se da clase de qué creen los mormones, qué creen los testigos de Jehová, qué creen los abatistas y otros grupos. Pero la lista de las doctrinas diversas es interminable. Yo creo que nadie conocería todas las doctrinas falsas, ese gran mosaico de doctrinas. Y si alguien tuviese una lista de todas las doctrinas falsas hasta el día de ayer, hoy se estaría inventando otra. Bueno, hoy se está inventando otra. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer para no dejarnos llevar de doctrinas diversas? Eso que dice el verso 9, de no dejarse llevar por doctrinas diversas, tiene su clave en el verso 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es decir, que la Biblia, como testimonio acerca del Mesías, la carta a los hebreos como sermón sobre la superioridad del sacerdote del orden de Melquisedec, que es Cristo, nos muestra
que el centro de nuestra fe es Cristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, decía el capítulo 12, ¿no? Que nuestro amor tiene que estar puesto en Cristo. Cuando yo pienso cómo alguna doctrina judaizante desvió a algunos cristianos, que ahora han puesto la ley por encima de Cristo, que han puesto a Cristo en un segundo lugar, entonces pienso, no amaban a Cristo. Si usted amara a Cristo con todo su corazón, cualquier doctrina que le hablara mal de Cristo, que lo menoscabara, que negara su obra, que demeritara su persona, no sería aceptada por usted, ¿no? Porque la lista de herejías es interminable. ¿Cómo voy a poder rechazar la herejía que se va a inventar mañana? Si usted está firme en Jesucristo, el inmutable, es inmutable porque sigue siendo sacerdote eternamente, porque es el Hijo eternamente. Todos ellos son temas que ya vimos a lo largo de la carta. Entonces, cuando venga una doctrina diversa y extraña, vieja o novedosa, si usted sabe quién es Cristo, usted será inmune a la herejía. Como en aquel puerto lleno de bancos de arena, en el que se requería que los barcos fuesen guiados para no encallar. Cuando el capitán de un barco que se acercaba pidió a alguien que lo guiara, le mandaron un marino para que lo llevara a puerto. Entonces el capitán le preguntó a ese marino, ¿usted sabe dónde están los bancos de arena? No, no sé dónde están. Entonces, ¿cómo nos va a guiar? Porque sé dónde no están. ¿Usted se sabe todas las herejías? ¿Pero sabe dónde no está la herejía? Donde Cristo es el centro, donde Cristo es confesado como Salvador y Señor, como Dios y como hombre verdadero, como la única razón de nuestra salvación en la gracia por medio de la fe. Ahí está Cristo. Cristo el inmutable, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Por eso dice, no se dejen guiar por doctrinas extrañas. Y luego empieza a hablar del altar. Porque nosotros, dice, somos salvos por la gracia. ¿Sí? Dice el verso 9 a la mitad. Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. ¿Qué es la gracia? El regalo de Dios. Como regalo es un pago. Como regalo es inmerecido. El regalo inmerecido, el perdón incondicional, el amor inmerecido e incondicional de Dios. No con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Las viandas aquí, de acuerdo con el verso que sigue, se está refiriendo a las comidas de las ofrendas de los animales. Porque, digamos, algún miembro del pueblo traía su carnero o su becerro o su oveja y la ofrecía por el perdón de los pecados. Una parte la comía el sacerdote y otra parte la comía el oferente. Aquella ofrenda simbolizaba que aquel animal ofrecido se identificaba con quien lo ofrecía. De tal manera que la ofrenda era como poner la propia vida ante Dios. Y la muerte del animalito significaba, por tanto, la muerte del oferente, es decir, mi muerte, si yo llevaba el animalito. Y se anunciaba con ello el perdón de los pecados. Y luego, al comer de esa ofrenda que por haber sido
ofrecida sobre el altar era santificada, el comerla me hacía participar de lo santo. Ese es el sacrificio del sacerdocio arónico. Ahora, la carta a los hebreos es muy clara y nos dice, sí, las ofrendas anunciaban el perdón que Dios nos ofrece, pero no eran la causa del perdón. ¿Sí me explico? Porque dice, aquellos sacrificios no podían quitar los pecados. Es decir, las ofrendas no son la causa del perdón. Son solo el tipo, la sombra, el anuncio de aquel Cordero de Dios que había de venir para quitar los pecados del mundo, que es Cristo. El segundo problema con esa ofrenda es que solo podía comerle el sacerdote, por ejemplo, la espaldilla, y para ser sacerdote, por ejemplo, no había que tener ningún defecto físico. Algunos ya estábamos fuera, ¿no? Además, puros hombres. Y luego, quien comiera la ofrenda, pues no tenía que haber tocado nada inmundo. Pero finalmente, esas ofrendas no te daban el poder. Esa comida sagrada no te daba el poder de no volver a pecar. Entonces son unas ofrendas muy limitadas. No son la verdadera causa del perdón de Dios, ni nos capacitan, ni nos transforman para no volver a pecar. Entonces, dice el autor que nosotros pongamos nuestro corazón, afirmemos nuestro corazón en la gracia y no en participar de las ofrendas, de los sacrificios del viejo culto. Entonces decíamos, de esos tres altares del creyente, primero, ¿cuáles no son nuestros altares? El primer altar, que no es nuestro altar, es el de las viandas de los sacrificios de animales, que era un altar de bronce colocado en el patio del templo a la entrada. Entonces usted llegaba, si venía de muy lejos, usted compraba su borreguito ahí con los vendedores de animales que estaban en el patio. Y luego usted se acercaba a los porteros que se lo recibían. Los porteros lo ponían sobre el altar. Ahí el sacerdote lo degollaba y lo partía. Quemaba la parte de los intestinos, guardaba la espaldilla para los sacerdotes y le daba a usted lo demás. Usted no entraba al templo, ¿eh? Todo eso es a la mera entrada del patio. Usted no puede entrar al templo. ¿Me explico? Bueno, dice aquí, más bien lo que quiero decir es que para muchos este altar sigue creando expectativa. Porque dicen, y por ahí está Janet filmando, fílmate el cuadrito de ahí de Jerusalén, por favor. Ahí está la mezquita de la Roca, ¿no? Alguna vez se supone estuvo allí el templo de Salomón. Muchos cristianos están a la expectativa de que alguna bomba o terremoto acabe con la mezquita de la Roca. No, nosotros no estamos diciendo eso, queridos amigos musulmanes. Digo que algunos tienen esa expectativa porque piensan, como el judaísmo ortodoxo, que ahí se tiene que construir el tercer templo, reconstruir el templo de Salomón. Y ellos le dan mucha importancia escatológica. Ahora que Trump declaró capital judía a Jerusalén, muchos cristianos se emocionaron. No ponderaron el carácter ético de la decisión. No dijeron es correcto, es incorrecto, es justo, es injusto. Simplemente se emocionaron porque suponen, pues entonces ahora ya es más fácil que se caiga el santuario y se erija el santuario judío. No sabemos si eso sea posible o no, si alguna vez vaya a suceder o no, y lo más importante, no nos interesa. ¿Por qué no nos interesa? De reconstruirse
ese templo, sería un templo que otra vez ofrecería sacrificios de animales, es decir, no reconocería el sacrificio de Cristo. Sería un templo que otra vez tendría que tener un velo escondiendo el lugar santísimo. No reconocería que hoy nosotros sí podemos entrar. Hace rato dije que al otro no podíamos entrar. Al verdadero sí podemos entrar. Sería un templo que no reconocería en una palabra que el verdadero templo fue Jesús, que el Mesías ya vino. Entonces, ¿ven por qué no nos interesa? Pero hay hermanos tan despistados, o primos, vaya usted a saber. Vi un libro de un doctor en teología que decía lo siguiente: cuando Jesús venga, va a estar reconstruido el templo y los sacerdotes lo van a ungir, porque la primera vez que vino no fue ungido. Hace mucho que no digo que me fui como Condorito, ¿verdad? Y yo digo, ¿doctor en qué? Porque mire, ¿cómo que Cristo no fue ungido? Si la palabra Cristo significa ungido. Si la unción verdadera es la del Espíritu Santo y no la de un aceite material. Si cuando Cristo venga ese templo existiera, en primer lugar Cristo va a venir en un pestañeo a resucitar. ¿Qué tiempo va a dar de que vaya allí al templo apóstata? No tiene sentido eso. Entonces, el primer altar que no es nuestro altar es el altar de bronce que estaba en el templo de Jerusalén. No es nuestro, porque ahí se sacrificaron animales. Ese no es nuestro altar. ¿Cuál es el otro que no es nuestro altar? Con nuestros hermanos, bueno, algunos hermanos y otros primos católicos, hay un altar, y es la mesa donde se celebra la Eucaristía o la Cena del Señor. En la doctrina católico-romana, la bendición de la hostia, que no es precisamente ya el partimiento del pan, porque no se parte, la bendición de la hostia y del vino, es para ellos una repetición del sacrificio de Cristo. Es nuevamente ofrecer a Cristo para que Dios sea propicio a nuestras peticiones, al perdón de nuestros pecados. Siendo pues la Eucaristía un sacrificio, se requiere un altar. Por eso en un templo católico es muy importante el altar. Si usted entra, va a ver que al frente y al centro está el altar. Que el momento más importante de la reunión es el momento de la consagración del pan, porque es el momento en que sucede la transubstanciación. Es decir, el pan y el vino se convierten en verdadero cuerpo y sangre de Cristo, y así es como Cristo vuelve a ser sacrificado y ofrecido. Por tanto, un templo católico romano es un templo y su altar es un altar. Pero como nosotros no pensamos que la Cena del Señor es un sacrificio, nosotros no tenemos altar aquí. Yo les pregunté si aquí tenemos altar. ¿Verdad que no tenemos? ¿Por qué no tenemos? Un altar físico. Porque la Santa Cena es una comida de comunión con Cristo y entre nosotros. La Santa Cena no es el participar de dos elementos mágicos poderosos que algo nos van a dar. La Santa Cena sí trae bendición, pero la bendición se da por el hecho de comer juntos, es decir, por fortalecer nuestra conciencia, nuestra fe, de la convivencia, de la amistad, de la comunión verdadera y real con Cristo y entre nosotros. En algunas iglesias evangélicas, me refiero a sus edificios, al frente hay un lugar para pasar a orar. Y se tiene como la sensación de que ese lugar es más santo que el resto del templo, y por supuesto el templo es más santo que la calle.
¿Sí? La calle es la calle, pero cuando yo paso el umbral de la puerta del templo, ya estoy en la casa de Dios. Y si quiero que Dios me escuche, pues mejor me voy hasta el frente y me arrodillo allí, en el altar, ¿no? Y a veces dicen, hermanos, los que quieran orar por sanidad o por tal o cual cosa, vengan al altar. Y ahí vamos al altar. Y bueno, es un lugar tan delicado, tan reservado, que en muchos lugares las mujeres no pueden pasar allí. Realmente eso es un altar. El nombre correcto sería reclinatorio. Y como tal, no es más que un mueblecito para los que queremos estar más cómodos al arrodillarnos. ¿Qué es? A veces es inspirador. Sí, cuando yo visito el templo donde crecí, me gusta ir al reclinatorio. Es inspirador, pero no es un altar. ¿Sí? Entonces, hay tres cosas que no son altares para nosotros. Ni el altar de bronce que estaba en el templo judío, ni el altar que está en los templos católicos donde se repite la muerte de Cristo, ni el lugar de oración que podamos tener aquí o en nuestra casa. Ese no es un altar. Entonces, ¿cuáles son nuestros tres altares? ¿No? Bueno, sigamos leyendo, volvamos al versículo 10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Esto está muy interesante. Resulta que yo tengo un altar del que los sacerdotes judíos no pueden comer. Y bueno, cuando algunos hermanos se dejan apantallar por todo lo judío, ¿verdad? Si les dijeran que se pongan su kipá y que les van a permitir entrar al templo y les van a dejar comer de las cosas sagradas, dirán, ahora sí. Pero es al revés. El sacerdote judío no puede comer de lo que yo puedo comer. Es al revés, ¿no? ¿Y por qué no puede comer? Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Especialmente se refiere a una de las grandes fiestas que se llama el Día del Perdón. En el Día del Perdón, uno de los machos cabríos ofrecidos por el pecado del pueblo era llevado al desierto. Y después de llevar o confesar sobre él los pecados, con ello se simboliza que la ofrenda que lleva nuestros pecados, no en todos los rituales se puede considerar santa, sino a veces precisamente lo contrario. Tiene que irse al desierto como símbolo del pecado que se aleja de la comunidad. Ahora bien, cuando Cristo murió, siendo Cristo el cumplimiento de los sacrificios de animales, siendo Cristo el verdadero cordero que había que sacrificar, ¿dónde debía haber muerto? En el templo. En el templo. Pero fíjense, aquel de quien era el templo, aquel que era dueño del templo, fue expulsado del templo. Y fue asesinado no solo fuera del templo, sino fuera de la ciudad de Jerusalén. En aquella colina llamada de la Calavera, pegada a la barranca donde se tiraba la basura, donde ardía todo el tiempo la basura, llamado también la Gehenna. Allí Cristo fue crucificado, fuera del campamento, al estilo de aquel macho cabrío que en el día del Yom Kippur se llevaba al desierto. Ahora, un poco complejo, pero lo que el autor está diciendo aquí, que el hecho de que Cristo haya sido rechazado por los sacerdotes y que haya muerto fuera de Jerusalén, representa precisamente
el rechazo del sacerdocio arónico, del verdadero sacrificio, y por tanto la caducidad de todo sacerdocio y sacrificio arónico. Por eso es que el sacerdote del orden de Leví, del orden de Aarón, no puede participar de mi altar. ¿Cuál es mi altar? El altar de bronce, recuerde que el bronce en la Biblia representa juicio. El altar de los sacrificios tenía que ser de bronce, porque es el altar donde se satisface la justicia divina. ¿Cuál es el altar para nosotros en el cual la justicia divina se satisfizo? La cruz. La cruz. ¿Por qué no puede ser para nosotros el altar de bronce un altar aceptable? Porque el Cordero de Dios, el verdadero sacrificio, fue ofrecido una sola vez y para siempre, y no fue en el altar de bronce del templo, sino fuera del campamento, en la cruz del Calvario. No tenemos altares por los pecados. En el ámbito católico romano sí. La misa se ofrece en favor de los pecados, de los vivos o de los muertos. Nosotros no tenemos más altar por el pecado que la cruz. Y ese sacrificio ya fue consumado. Esa sangre ya fue derramada. Ese sacrificio ya fue suficiente, único y suficiente. Entonces, el sacerdote del viejo orden no puede participar de esa ofrenda porque sigue creyendo en la otra ofrenda. A nosotros no nos interesaría participar de un sacrificio judaico, aunque ahora no los hay porque no hay templo. Pero quizás si hubiera templo, el proclive a judaizar diría, me están invitando a comer. Pero Jesucristo dijo, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Entonces usted come de otro sacrificio, no de la cena del Señor, porque no falta quien este versículo lo interpreta como que nuestro altar, nuestra mesa es la cena del Señor. No es la cena del Señor. Es comer el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y qué es eso? ¿No la cena del Señor? Pues no, es la fe. ¿Cómo nos comemos a Cristo? Por la fe. Cuando Cristo dijo esas palabras, si al menos el discurso escrito por Juan lo ponemos antes de la crucifixión, Jesús no había muerto. Y ya estaba hablando de comer su sangre y su cuerpo, ¿no? ¿Qué es comer su sangre y su cuerpo? Si queremos ser literalistas, seríamos antropófagos también. Es decir, caníbales, para que me entiendan, ¿no? Pero más bien, ¿qué es comer el cuerpo y la sangre de Cristo? Es hacernos uno con Él. Lo que usted se come, llega a ser parte de usted, ¿no? Los taquitos que se comió hace rato, ya son parte de usted. Al rato son parte de sus músculos, de su cabello, de todo usted, hasta de sus llantitas. Comerse a Cristo es que Él es parte de nosotros y yo soy parte de Él. Un pan es que somos un cuerpo y somos el cuerpo de la cabeza y la cabeza es Cristo. Somos uno con Cristo. Por eso nuestro altar no es físico, no es el altar judío, no es el altar romano. Nuestro altar por el pecado fue la cruz del Calvario y nada más. Nuestros pecados ya están perdonados. Cuando usted le pida perdón a Dios, no lo haga pensando, ya le habré pedido lo suficiente, ya lo habré convencido, ya me habrá perdonado. Desde que Dios nos amó y envió a su Hijo, ya nos perdonó. Usted no lo tiene que convencer, usted está perdonado. ¿Qué es lo que sí tiene que hacer? Recibir el perdón. Si no lo recibe, será un regalo desperdiciado, ¿no? Diría Paul Tillich, el perdón es un regalo, pero todo regalo es para quien lo recibe. Es una respuesta para aquel que pregunta. Si no
amamos y buscamos ese perdón, aún estando a nuestra disposición, se desperdiciaría. El segundo altar, bueno, sigamos antes. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, ahí está el único sacrificio, padeció afuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Es decir, si los judíos nos van a despreciar, si al que era judío, que ahora cree en Cristo, lo van a correr, a expulsar de la sinagoga y de la comunidad, salgamos llevando su vituperio. Si no somos judíos, pero de todas maneras nuestra familia nos va a rechazar porque ahora somos cristianos, llevemos el vituperio. Si como a los hermanos de Chiapas nos van a quitar nuestra casa y nos van a expulsar del paraje y nos vamos a quedar sin nada, salgamos del campamento. Porque llevar la cruz de Cristo no solo es llevar la prueba, sino la vergüenza. Hemos dicho que la cruz de Cristo no solo es dolor, sacrificio, sufrimiento, sino la cruz de Cristo también es ignominia, vergüenza. ¿Estamos dispuestos a ser menospreciados, que se burlen, que nos escarnezcan por ser cristianos? ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio? La invitación es: salgamos del campamento. Nos corrieron del templo, nos corrieron de la ciudad, nos quieren matar, pero el que nos va a perseguir nunca va a decir: mira, yo soy el malo, tú eres el Hijo de Dios y yo te voy a martirizar. Tú eres muy bueno, pero te voy a martirizar, ¿verdad? ¿Que no va a decir eso? Va a decir: tú eres el fanático, tú eres el retrógrada, tú eres el cerrado, tú eres el discriminador o lo que quieran. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. En todo este tema de la prueba, de la persecución y de identificarnos con Cristo en la vergüenza, hay algo que no debemos olvidar. Esta no es nuestra casa. Esta vida, esta tierra, o el lugar donde hoy vivamos, no es nuestra casa permanente. Este país al que amamos y por el que haremos todo lo bien que podamos, no es nuestro destino permanente. Tenemos otra casa, tenemos una meta, tenemos un destino hacia el que vamos caminando. Y por eso nos decía que nos despojemos del peso, que continuemos la carrera, que lleguemos a la ciudad celestial a la que nos hemos acercado, a la congregación de los primogénitos. Siempre será importantísimo, hermano, que usted se vea a sí mismo como peregrino. O que, en otras palabras, veamos a la luz de la eternidad todo lo que hacemos. ¿Qué importancia tiene eso que está usted haciendo para la eternidad? No quiere decir que ya no haga cosas inmediatas, necesarias, como comer o bañarse, ¿verdad? Pues ¿qué importancia tiene para la eternidad que me bañe? Pues mejor no me baño. No quiere decir que dejemos de hacer las cosas necesarias e inmediatas, pero que todo lo debemos de hacer en función de sus repercusiones, de esos acordes que resuenan eternamente. Porque así como la luz de las estrellas o las ondas que emite nuestro radio o nuestra televisión están viajando por millones y millones de años, no desaparecen, así nuestras obras durarán por la eternidad. No van a desaparecer. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué importancia tiene en mis decisiones la eternidad? En la decisión de ser rico material o espiritualmente. En hacerme tesoros en la tierra o en el cielo. En lo perentorio de mis sufrimientos, es decir, sí son muy grandes mis sufrimientos, pero no van a durar por una razón muy sencilla. Yo mismo no voy a durar, pero voy a durar en la eternidad. Entonces,
vivamos, trabajemos, miremos hacia la eternidad. Por lo cual, el siguiente verso dice: ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ahí está el segundo altar. El segundo altar que estaba tipificado en el templo de Salomón por el altar del incienso. Había dos altares, ¿no? El que ya dijimos, el altar de bronce que estaba a la puerta del tabernáculo, donde se sacrificaban, se ofrecían los animales. El otro altar estaba en el lugar santo, pegado a la cortina santa, según otras versiones, pasando la cortina santa. Ahora no tiene mucha importancia eso. Lo importante es que un altar, en otro sentido, es una especie de brasero, porque debajo de la parrilla que está en la superficie se pueden colocar la leña para quemar los sacrificios. Lo mismo en el caso del altar del incienso. Hay un carbón allí encendido sobre el cual se pone el incienso y se quema el incienso. A diferencia del altar de sacrificios, el altar del incienso es de oro. No es un altar de juicio. Es un altar que comunica la naturaleza de Dios, el oro, el carácter de Dios. De acuerdo con el propio libro del Apocalipsis, el incienso representa las oraciones de los santos. Así que el altar del incienso es el altar de la oración. Pero nosotros no tenemos un altar material. A lo mejor también sería bonito por aquí poner un altarcito de oro y que cuando entremos huela incienso así bien rico, ¿verdad? ¿No sería como más ceremonioso? Y que cuando diéramos la Santa Cena, el sahumerio esté llenando así de humito todo el lugar. Pues sí, de que sería bonito, pero ese no es nuestro altar. Nuestro verdadero altar de oro del incienso es ni más ni menos que nuestro corazón. Es en nuestro corazón donde ofrecemos a Dios la oración y la alabanza. Por eso no tenemos aquí altares, ¿verdad? Por eso insiste aquí el texto en que a Dios le ofrezcamos sacrificio de alabanza. Ese no es sacrificio por el pecado. Ese no es la sangre de un animal. Ese es el incienso. Esa es nuestra oración, nuestra adoración. Acuérdense de aquella mujer sincera, muy preocupada, muy desprestigiada socialmente porque 5 maridos había tenido y ahora vivía con uno que no era su marido. Pero a pesar de que estuviese desprestigiada socialmente, tenía preocupaciones espirituales. Todo mundo tiene preocupaciones espirituales. Aunque parezca que no, aunque lo veamos muy perdido. Y esa mujer le preguntó a Jesús, y Jesús no la despreció. Y la preocupación de esa mujer era, ¿dónde alabar a Dios? ¿Dónde ofrecer sacrificios? En el monte que los samaritanos dicen que Isaac fue ofrecido por Abraham, o en Jerusalén donde los judíos dicen que Isaac fue ofrecido por Abraham. Jesús como judío pudo haberle dicho, mujer, el templo de Jerusalén. Cualquiera de nosotros tal vez le hubiera dicho, ¿no? El templo de Jerusalén. Pero Jesús dice, ni en este lugar, ni en aquel templo, sino en espíritu y en verdad. ¿Dónde se encuentra el templo? ¿Dónde se encuentra el altar en que hemos de adorar a Dios? En espíritu y en verdad, ¿no? Voy a ir al templo para poder orar. O sea, sí venga, pero usted puede orar en su casa. Entonces, ¿para qué venimos? Para amarnos, para estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿no?
pero el altar es nuestro corazón. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ahí está el otro altar. ¿Cuál es el otro altar de sacrificios? ¿Cuál es el otro tipo de sacrificios que podemos hacer? Ayudar al necesitado, ¿verdad? Había ofrendas especiales, el diezmo de cada 3 años, que era para los pobres. Estoy hablando del orden levítico. Los frutos primeros de la tierra que caían solos eran para los pobres. Y algunas de las ofrendas, sobre todo de las ofrendas mecidas, de la libación, podía compartirse. El cordero mismo de la Pascua podía compartirse con otra familia. Hay otro tipo de sacrificios. El tercero es hacer el bien. Entonces, olvidémonos de decir, Dios, mi sacrificio va a ser irme de rodillas a la villa. Ese sacrificio no es agradable a Dios. Dios, de sacrificio, hoy me voy a poner unos nopales en la espalda y me voy a dar unos latigazos. Ese no es agradable a Dios. Señor, estoy esperando, estoy orando para que se reconstruya el tercer templo. Cambie de oración. ¿Verdad? Voy a ir a tomar la Santa Cena porque así Dios me va a perdonar mis pecados. La Santa Cena no perdona nada. Voy a ir allá a la iglesia para orar y ir hasta el frente y ahí Dios me oye más. Además, si el pastor ahí también ora por mí, bueno, ya. Ahora sí hay garantía, ¿verdad? Hay palanca ahí para... No, hermano. Tenemos 3 altares. Cristo murió ya por nosotros. Primer altar. Nuestro corazón en el que debemos adorar constantemente a Dios en oración, en espíritu y verdad. Y el tercer altar es compartir con los necesitados. Y creo que esta es la médula que nos quiere hacer entender el autor, porque ya no estamos en el orden antiguo del templo, porque ahora tenemos otros altares, ahora tenemos otra ley, ahora tenemos otro sacerdote, el inmutable, Jesucristo ayer, hoy y por los siglos. Por tanto, 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y con ello espero hayamos dado un panorama de la carta y esta culminación que nos presenta el autor. Y si Dios quiere, pues nos falta, yo creo que una plática para cerrar ya la carta a los hebreos, ¿no? Así que no deje de estarlo repasando ya, acercándonos al final. Repase la carta, vuélvala a leer, escuche algunos de los videos de lo que hemos dicho, para que al terminar realmente estemos aprovechando lo más posible todo lo que esta carta, esta palabra de Dios nos ha revelado acerca de Cristo. Lutero la colocó en las últimas partes de su Biblia, pensando que era muy confusa y que pues bien podría no estar, y era un poco superficial. Con todo respeto a Lutero, pero no me deja de sorprender si a mí me parece que esta carta es una gran revelación de quién es Cristo. Y por eso es que tenemos que realmente digerirla, escudriñarla y crecer en el conocimiento, no solo mental de saber quién es Cristo, sino en el conocimiento de nuestra comunión, participación, caminar con Jesucristo. Despidamos esta parte de la palabra con el versículo 8. Si lo repite conmigo, lo decimos todos juntos. Si está en pantalla, bueno, a lo mejor nos facilita. Hebreos 13, 8. Lo decimos: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos.
Una vez más. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y todo lo que eso significa, ¿no? ¿Ya se lo memorizó? A ver si es cierto. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos.